Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, hermanos, por favor. Capítulo 4. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo alternadamente y los unimos todos en el versículo 11. Amén. Mateo capítulo 4, versículos de 1 al 11, de forma alternada dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes? Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarán cerca de ti. Y el Señor dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez llegó a llevar al monte de Gato y rebotó todos los reinos del mundo en la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Toma el asiento, hermanos, gracias. Bueno, vamos a estar teniendo, hermanos, esta lectura, la meditación de la palabra en este capítulo. Vamos a ver lo que el pasaje dice y vamos a ver lo que el pasaje no dice. Vamos a ver lo que es aplicable, lo que nos enseña y lo que no enseña este pasaje. Vamos a estar teniendo la referencia en Marcos 1, 12 y 13 y en Lucas 4, 1 y 13. Son las tres veces que se menciona la tentación de Jesús, pero yo quiero que la enseñanza esté cotejada por estas tres partes. ¿Por qué? Porque cada uno de los escritores nos da luz para que nosotros entendamos y aprendamos qué es lo que realmente este pasaje nos está diciendo. ¿Ok? Vamos a estar manejando las tres referencias: Marcos 1, 12, Lucas 4, 1 y 13. ¿Amén? Ok. Bueno, vamos a empezar para ver lo que no dice o de lo que no va a hablar en general este capítulo o este tema que nosotros conocemos muy bien como la tentación de Jesús. ¿Cómo se llama el título? Vemos que tiene ahí en su Biblia en la parte alta que dice ahí, capítulo 4 de Mateo dice ¿qué? La tentación de Jesús. Lo primero que nosotros vamos a empezar a darnos cuenta para empezar a estudiar este pasaje, juntamente con los pasajes que están en Marcos y en Lucas, tenemos que entender una cosa. Este pasaje, hermanos, no habla del ayuno específicamente. Habla de la tentación de Jesús y vamos a ver cómo esa tentación se va a ir venciendo y qué sucede durante ese momento. Hay una referencia al ayuno, sí, pero no, el pasaje no puede ser aplicado para enseñar el ayuno en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque ya se va a dar por hecho que Jesús, sus discípulos y el pueblo de Israel ya practicaba el ayuno. No se le tenía que enseñar a nadie a ayunar, porque el ayuno ya era parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Y hay muchas personas que dicen: bueno, es que el Nuevo Testamento lo va a enseñar a ayunar, y ahí está el versículo. Jesús ayunó, pero ese versículo, ese capítulo 4, habla de otra situación, y no específicamente del ayuno.
porque no hay especificaciones, ni porque dice cómo, ni no. Estamos viendo que el pasaje meramente está situado, hermanos, en la tentación de Jesús. ¿Qué sucede un poco antes? Vamos nosotros un poquito antes. ¿Qué está pasando, hermanos, en la vida de Jesucristo antes de la tentación? Si ustedes leen Lucas capítulo 4, vamos a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, en Lucas 4. ¿Ya lo tienen? Lucas 4 es lo mismo, ¿sí? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Volvió del Jordán. ¿Alguien me quiere decir por qué había vuelto Jesús del Jordán? Ya nos lean Mateo capítulo 4, los versículos de arriba. ¿Por qué venía Jesús del Jordán? No se preocupen, estamos para aprender. ¿Saben por qué venía Jesús del Jordán? Porque acaba de ser bautizado. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Estamos en Mateo capítulo 3, 13. Si ustedes leen Marcos 1, 12 y 13, es la misma situación. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Eso dice Marcos. Lucas nos dice claramente que Jesús había regresado del Jordán. ¿Qué había pasado del Jordán? Jesús se había bautizado. Entonces tenemos una referencia, hermanos, para entender, hermanos, que no habla específicamente de este pasaje del ayuno. Venía Jesús de ser bautizado. El Espíritu Santo lo toma, porque este Espíritu Santo, ustedes recordarán, cuando viene y se presenta después del bautismo, se presenta y el Señor dice, ya aquí mi hijo amado que tengo complacencia, la paloma y todo eso que pasó en ese Jordán, es que Jesús, en ese poder del Espíritu Santo, en esa demostración, es llevado al desierto. En el libro de Lucas, ustedes pueden leer el libro de Lucas, dice que durante ese tiempo que no comió, los ángeles estaban ahí con él. Y hay otra relación, Mateo nos dice que al final llegaron. Pero la referencia es esta. Este pasaje no nos habla de qué? Del ayuno. No podemos ocuparlo para enseñar que en el Nuevo Testamento las personas tienen que ayunar. No. Ya damos por hecho que el ayuno se entendió desde toda la historia. Ya damos por hecho que todos nosotros teníamos la idea clara de que el ayuno se practicaba y que Jesús no llegó a enseñarnos el ayuno. Jesús solamente lo practicaba, ¿por qué? Porque era un hecho que todos nosotros lo practicamos. No nos va a enseñar a hacer las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿Ok? Este pasaje entonces lo primero que tenemos es, no nos habla del ayuno como tal para enseñarlo a la iglesia. Ahora, notemos también esto. Nosotros estamos observando algunas cosas que esto nos dice. ¿Qué pasa, hermanos, entonces? Jesús había sido bautizado. Había estado ayunando 40 días y 40 noches, ¿no? El hombre, a lo mejor muchos hermanos dicen, ya les quité el ayuno. Algunos dirán, es que estaba lleno del poder de Dios porque había ayunado 40 días y 40 noches. Nos dice la palabra de Dios que antes de ayunar, él ya estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. O sea, esto debe de quedar claro, hermanos. El ayuno no llenó de poder a Jesucristo. Él ya estaba, ¿qué? Él ya tenía el Espíritu Santo en su vida. Él no alimentó al Espíritu Santo con su ayuno. Él no alimentó su poder con su ayuno. Porque si ustedes ahorita, bueno, lo que vamos a ir es que él venció la tentación, o no vencer porque no fue una batalla, no pueden pelear contra Jesús.
y menos Satanás puede batallar con él. La parte de la tentación es una idea para que se den cuenta ustedes a lo que puede ser capaz el tentador para la humanidad. O sea, el tentador siempre va a estar al tanto de la humanidad carnal de todos nosotros. En el pasaje de Lucas dice que Jesús tuvo hambre, Mateo también. Una persona en su humanidad con hambre es tentada en varios aspectos. En su humanidad carnal puede tener hambre y si en ese momento le ofrecen esto, le ofrecen aquello, lo hace, porque su humanidad está presente. Y el tentador, hermanos, no tienta muchas veces espiritualmente, ¿no? El tentador hace las cosas que físicamente, ¿sí? Y habla de la adoración, sí, pero siempre va a hablar de la adoración con un acto, con un hecho, con que tu cuerpo se mueva, no con que tu corazón se mueva. Él va a hacer que tu vida, tu ser, tu persona se doblegue ante Él, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a observar. ¿Cómo es que Jesús vence o logra detener o logra enseñarnos a nosotros cómo evadir la tentación? No está lleno del Espíritu Santo por los 40 días que ayunó, hermanos. Para que ustedes digan, no, bueno, yo me voy a llenar de poder y voy a ayunar 40 días y 40 noches. Hermanos, si usted va a ayunar 40 días y 40 noches, lo más seguro, hermanos, es que tenga hambre al finalizar. ¿Por qué eso es lo que dice el Padre? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y sabes qué pasó al final del ayuno? ¿Qué dice? Tuvo hambre. ¿A poco, hermanos, después de ayunar da hambre? ¿Alguno de ustedes no lo ha sentido? Todos los que han ayunado, todos los que ayunamos, ¿qué pasa cuando termina el ayuno? Tenemos hambre. Bueno, entonces, ¿es una manifestación del Espíritu Santo? No, es algo real. El ayuno no está empoderando tu cuerpo. El ayuno no está dándote poder en tu cuerpo. El ayuno es una parte espiritual, una práctica piadosa para una situación en donde tú puedes poner en relación con Dios todas tus situaciones, problemas, angustias, poderlas entender, poderlas ver, aclararlas y poder estar listo para poder seguir orando por ellas. Pero lo que sí vi es que después de que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, me doy cuenta, hermanos, de que él tiene hambre. Y tiene bastante hambre, hermanos, porque Lucas dice, y en esos días dice, tuvo hambre. Híjole. Entonces estamos viendo que este pasaje ya nos dimos cuenta completamente de esta situación del ayuno, ya nos dimos cuenta lo que pasa cuando terminamos un ayuno. Es por eso que cuando terminamos de ayunar, ¿qué hacemos? Comemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por tu cuerpo? Se debilitó. Eso es una cosa real, hermanos. Para que no se vayan con la finta, algún día alguna persona venga y diga, entre más ayunas, más fuerte te pones de tu cuerpo. No, más delgado sí te vas a poner. Y el problema de ayunar y la delgadez que provoca no comer, no crean que es bueno. El asunto es que empiezas a dañar tus músculos y tu cuerpo. La práctica piadosa del ayuno es real. Terminas de ayunar y queda hambre. ¿Qué tienes que hacer? Comer. Tranquilamente. Esa es una práctica real. ¿Sí? ¿Qué empodera? La relación con el Señor y tu visión de lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Te da poder para vencer la tentación? Vamos a ver. ¿Con qué venció Jesucristo? ¿O cómo fue que Jesucristo detiene y aleja la tentación de su vida? Con la palabra. No usó otra cosa. No puedes detener la tentación con otra cosa. Vamos a llegar donde de repente llega la tentación a la hermana de Jaira, ¿no? Imagínense a la hermana bien tranquila, allí en su casa, y llega la tentación. Y ella dice, llega la tentación, ¡sal de aquí! En el nombre de Jesús. Y tú dices, y el tentador se queda así como diciendo, ¿tienes alguna palabra de Dios para mí?
Eso es una forma de declarar, es una forma de decir algo, pero no podrías buscar ahí entre la Biblia algo así como el Señor nunca me dejará sola, Él siempre me sustentará, aunque ande en camino de vaya de sobra de cosas. Rechazar todo eso ¿con qué? Con algo escrito, no con algo que tú te imagines. Las cosas se detienen con las cosas que están ¿qué? Escritas. Y yo quiero decirles, hermanos, que la personalidad que se detuvo no era cualquier persona, era Satanás, conocedor de la palabra, de la historia, de todo el pueblo en todo momento. Y viene y se presenta delante de Jesucristo. Y Jesucristo no tiene por qué decirle, sal de aquí, animal del demonio, fuera, yo en el nombre, no, nada. Esta persona le empieza a decir lo que yo les decía hace un momento, nota un desgaste físico fuerte en su vida, nota un desgaste grande en su vida, y empieza con, pues, tú dices que eres hijo de Dios, di que estas piedras ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Tienes hambre o no tienes hambre? Sí, tengo un montón de hambre. Pero ahí inmediatamente Jesucristo responde claramente, escrito está. Nadie puede responder eso, hermanos, a menos que sepa lo que está diciendo. No puedes decirle al enemigo, no puedes tomar a una persona, no puedes pelearte con a lo mejor con un expulsar un demonio, X cosas, si tú no sabes la Biblia. No le puedes decir, vete de aquí porque Dios no te ama, vete de aquí porque estás feo, vete de aquí porque estás panzón y orejón. Eso es una cosa increíblemente ineficaz. No puedes llamarles así, no puedes decirles así. ¿Sabes por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué? Porque no está escrito ahí. Si tú pongas un cuento de niños y a Pinocho y a lo mejor les puedes decir un montón de cosas. Le puedes decir, vete de aquí, ratón vaquero, o vete de aquí, las vocales, ¿no? No sé, lo que tú quieras, ¿no? Allá en la vuelta hay un chorrito, así que ya vete de aquí, ¿no? Porque tú te sabes esas canciones. Si no sabes la palabra de Dios, no puedes detener ninguna tentación. Si llega la tentación y de repente dice la hermana, llega la tentación, la hermana está ahí en la fiesta y está el baile, y la hermana dice, ¿cómo libro esta tentación? ¿Cómo le hago? Ven, Juan Gabriel, enséñame, ayúdame. ¿No? Y me empieza a cantar de Juan Gabriel, hermana. No vas a poder, ¿sabes qué va a terminar? Vas a terminar bailando. ¿Por qué? Porque te sabes hasta la letra de la canción. No vas a poder detener la canción, no vas a poder detenerla, ¿sabes por qué? Porque está dentro de ti. Que la sabes, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Te gusta la canción? ¿Sí o no? Y ya cuando estás ahí terminas como que sin bailar, pero ya estás, y con el piecito, ya estás todos los pasos presentes, salidos y por haber. ¿Por qué? Porque no tienes palabra para detener eso. ¿Has tomado tanta palabra? Ajá. Si me acuerdo lo que dice la Biblia, no amén. Exactamente. Si inmediatamente viene palabra a tu vida, ¿sabes qué? Contrólate, sabes que Dios es mayor, que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Toda cosa buena que entre, o sea, desecha lo malo, toma lo bueno, y ¿sabes qué? Me voy de aquí. Pero no hacemos eso. Dejamos que lo que está escrito en nuestro corazón, muchas veces, o lo que está escrito en nuestro pasado, nos guíe siempre en nuestro presente. Todos nosotros fuimos personas a las que fuimos a fiestas, hicimos cosas malas y groserías las sabemos de memoria todas y las peores. Y el día que se presentan problemas hasta queremos recitarlas nuevamente porque las sabemos. Pero qué difícil, hermanos, es tomar la palabra de Dios y recitar esa palabra, hermanos, para cuando suceden las cosas. Yo recuerdo, estás trabajando, estás ahí en el taller, o estás en la casa haciendo una chambita, y de repente te pegas con alguien, te pegas en la mano, ¿qué crees que viene? Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Viene eso?
Bueno, no de todos. No, dices, danos hoy, pero menos duro, ¿no? El pan nuestro. Empiezan a decir eso, no. Empezamos a decir cosas de dolor, de molestia, de enojo. Yo creo que de acuerdo a lo que hay en el corazón, es lo que va a hablar la boca. Si estás saturado de la palabra, va a decir gracias. Si estás saturado de otras cosas. En el corazón está, el hombre está atascado de cochinada. Ustedes lo saben. Jesús venía de ser, ¿qué? Bautizado por el Espíritu Santo. No porque necesitara el bautismo del Espíritu Santo, pero sí para darnos una enseñanza. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Nosotros necesitamos tener la plenitud y la certeza de que Cristo está en nuestra vida y de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Si tú no tienes esa seguridad, va a ser bien difícil enfrentarte a las demás cosas. Porque vas a andar con baja autoestima espiritual, ¿no? No vas a creer que realmente eres un hijo de Dios. Y como no crees que eres realmente un hijo de Dios, pues a lo mejor tratas de aprender las cosas que los hijos de Dios tienen que aprender. Y una de las cosas que tienen que aprender es la palabra de Dios. Y los hijos de Dios tienen que leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, no es un libro para entretenerse, no es una novela. Es una palabra que tienes que aprender, que tienes que comer, que tienes que tomar. Muchas veces los escritores, cuando la palabra de Dios les fue dada, dicen muchos de los escritores que era palabra que era suave al paladar, pero cuando entraba al estómago, cuando estaba pasando, era ¿qué? Amarga. Porque es difícil de comer, porque es difícil de vivirla, porque si yo les digo, hermanos, ya la hermana se ganó un premio de bailadora cuando era joven, y cuando va a una fiesta y le ponen la música, inmediatamente sus cabellos se erizan, ¿no? Ella no quiere, pero como ya lo ha hecho tanto, ¿qué pasa? Sus cabellos se paran y ya se empiezan a bailar hasta ellos solitos. Y la empiezan a llamar, empiezan a decir, bye, bye. Y ella por dentro así, mordiéndose, y dice, no quiero, Señor. Pero si la hermana no tiene palabra en su vida, ¿cómo puede resistir a la tentación? No puede. Ha vivido tanto tiempo en eso que lo empieza a practicar. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado, porque no hay palabra en ella. Y como no hay palabra en ella, no puede repeler, no puede detener la tentación en su vida. ¿Cómo puedes detener una tentación? Algunos dirán, bueno, me voy a ayudar 40 días y 40, no vas a poder hacerlo. Imagínate débil, con hambre y todavía intentado, pues va a estar todo, ¿no? No es esa la enseñanza. Jesucristo detuvo todo, lo fue llevando de lado, fue sorteando todo esto, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Quieres sortear todo esto? ¿Quieres andar? Pues la palabra de Dios es la única que te va a ayudar a ti. Si no, no vas a poder combatir, si no, no vas a poder detener la tentación en tu vida. Porque la palabra es lo único que a ti te va a ayudar para poder salir adelante. Muchas personas no lo entienden de verdad. Yo sé que todos nosotros estamos llenos de un montón de cosas equivocadas, porque vivimos muchos años en lo malo, porque juntamos y tenemos vecinos equivocados, tenemos gente equivocada, los que nos atienden en las empresas, los que manejan los taxis, todo el mundo no conoce a Cristo. ¿Y sabes de qué te van a hablar ellos? Del mundo y sus necesidades. ¿Y a poco puedes combatir con eso? Tu jefe de trabajo a lo mejor no es creyente y él está diciendo cada rato un montón de cosas y tú tienes que estar siempre preparado para poder dar una pelea, poder detener, hermanos, realmente esta situación que se presenta en tu vida con lo que es la tentación. Nosotros ya estamos observando que Jesucristo, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, fíjense que esto es una parte muy fuerte, porque ¿quién fue el que lo llevó? ¿Quién fue el que permite todo esto? Dios mismo, en una relación con el Señor, lo lleva para tener este enfrentamiento, este encuentro. Nosotros, hermanos, en cualquier momento el Señor puede llevarnos a cualquier lugar. O sea, y ustedes no están expensas o no están
alejados de que el Señor los lleve, hermanos, a momentos de prueba en cualquier momento. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir, a mí no me va a pasar eso, a mí el Señor no me va a tomar y me va a poner en aquel lugar. No, todos nosotros podemos en cualquier momento ser llevados a un lugar donde nuestra fe, donde nuestra palabra pueda ser probada, hermanos, en cualquier momento. Y aquí, hermanos, no era la fe de Jesucristo, no era su poder en el Espíritu Santo lo que estaba probando. Estaba probando ¿qué? La realidad cristiana. La persona tiene que estar llena, antes de estar llena del Espíritu Santo o al mismo tiempo llena de la palabra del Señor. Llena de la palabra del Señor. Si Jesús acababa de recibir ese bautizo para confirmación, porque le dijo a Juan, nos conviene cumplir toda justicia, y nosotros nos vamos, el Señor está bien, ya vivió 40 días, 50 noches, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver si tienes palabra en tu corazón. Mi hermana ya dirige, ya canta, ya pinta, ya hace talento. Bueno, ahora hermana, pasen a la frente porque queremos que nos diga 5 salmos de memoria. No, pues es que no me avisaron. Pero hermano, usted ya lava, ya hace talento, ya dirige, ya acomoda las cosas en la iglesia. ¿No? ¿Sí o no? 5 salmos de memoria, por favor. ¿Se puede o no se puede? No, pero es que no sabía, no me dejaron tarea. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Ya ayunas, ya oras, es más, intercedes por los hermanos. Y ni siquiera estás en prueba, estás en la iglesia. ¿Podrías decirnos un salmo de memoria? ¿Qué pasará el día que se presente delante de ti el tentador? ¿Cómo le vas a responder? Este lugar es el lugar donde nosotros crecemos y aprendemos. Es el lugar de prueba, a lo mejor si ustedes quieren verlo así, el lugar de entrenamiento de su vida. ¿Qué pasa, hermanos, con todos nosotros? ¿Qué pasa si yo les dijera, los que ya son creyentes aquí, cuántos de ustedes ya creen, cuántos de ustedes ya han servido, cuántos de ustedes ya han trabajado ahí atrás, cuántos de ustedes ya dirigen aquí, cantan alabanzas, sienten el poder de Dios, se han desvanecido, han llorado, se hincan aquí, pasen al frente y cuéntenos cuántos saben de la palabra de Dios, porque queremos saber si usted está preparado para recibir el tentador. Ya está bautizado, ya ayunó, ya sabe qué es el Señor. ¿Qué falta en nuestra vida? Palabra. Pero esto no es un juego, porque el tentador no tira a hacerte cosquillas, te tira a matar, porque eso es lo que dice la palabra. Porque el robo viene ¿qué? Sino que para robar, matar y destruir. Él no va a venir a hacerte cosquillas, no va a venir a despeinarte. Él viene para robar, matar y destruir. ¿Qué le vas a decir? Es que ahorita tú no puedes contra mí. ¿Por qué? Porque yo hago pizzas en la iglesia. Buen arma, ¿no? Es que lo tumbaste de miedo. ¿Qué vas a hacer? Te voy a hacer una de pepperoni si tú me atacas, enemigo. No, hombre, no me vas a detener ni controlar, aunque se la vientes, hermano. No, llegan a ver. Yo barro la iglesia en el nombre de Jesús, detente. Es igual. Si no puedes y no tienes palabra en tu vida, no vas a detener a nadie. No vas a detener. No es que haya salido el Espíritu. Jesús estaba igual. Es que no había ayudado. Nada que ver, hermano. La tentación tenía mucho que ver con qué, cuánta palabra tenía
¿Y cuánta palabra hay para detener a Satanás? Algo precioso, hermanos, que podemos observar es: hay suficiente palabra en esta Biblia para detener a quién, hermanos. ¿A quién? ¡Al mero! O sea, ni siquiera hablo de los achichincles, no. Al mero, hay palabra. Tú tienes palabra aquí. Tienes una palabra que se te dio, que es capaz de detener, y dice la Biblia, las acechanzas del diablo. O sea, no nos andamos con rodeos. La palabra que tú tienes es capaz de detener al león rugiente que anda buscando cómo devorar. Detener las acechanzas del enemigo. Detener los dardos de fuego del enemigo. Esto es suficiente. Palabra para detener al enemigo. ¿Quién te da, hermanos, tanto poder? Una lectura. ¿No? ¿Quién lo tiene? Hermanos, capaz, si aprendemos la Biblia, tenemos la capacidad de detener, de separar, de alejarnos de la tentación de uno de los ángeles caídos más tremendos. El más fuerte y más poderoso. ¿Quién te da algo así? Y fíjense qué grandeza, qué grande Dios, que permite que personas como nosotros, que nos equivocamos, que a pesar de que hacemos un montón de cosas, no tenemos las ganas de aprender y de tomar, hermanos, este gran poder que el Señor nos está dando. Hermanos, se habían emocionado por ayunar y decían: es que este hermano no sabe sino con qué, con ayuno y oración. Dice: yo voy a llenarme de ese poder para expulsar demonios. Y empiezan a buscar maneras de empoderarse. No sé si les ha pasado, y han conocido gente así, que quiere llenarse de poder para andar haciendo cosas así como que sanan enfermos, se levantan los muertos y echando fuera demonios y cualquier cosa, pero no se dan cuenta que lo que Dios les dejó, hermanos, sin tener que hacer un montón de maromas y teatros, tan simple como el hecho de que tú te aprendas esos versículos de la palabra, tienes el poder suficiente de todo lo que tú quieres hacer en todo lo que tú estás pensando. ¿Quieres echar fuera esto? No tienes la necesidad de hacer todo un show. Lee la palabra de Dios y apréndetela. Que tu corazón se llene del amor de Dios, de su palabra, de su conocimiento, para que el día que venga, en el día malo, tú puedas resistir. ¿Qué dice? La tentación. Si no lo vas a lograr, no tienes más que hacer. Qué bueno que seas lleno del Espíritu. Qué bueno que hagas las pizzas bien ricas. Qué bueno que lo hagas bien bonito. Qué bueno que hagas tamales deliciosos. Cada cosa tiene que tener el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios en tu vida. No lo vas a poder detener con un tamalazo, ni con un chilazo. Que les quedan deliciosos, eso es genial, sí. Pero el enemigo no les va a decir si le gustaron o no le gustaron. Él no va a venir a ver, no es como la película de Ratatouille, a ver si te cierran el negocio o no. No, hermanos. Aquí el asunto es lo que Dios exige del cristiano. Al cristiano se le exige conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Es que con eso nos diferenciamos del mundo. Créanme que no es eso. Al cristiano se le exige conocer y aprender la palabra de Dios, porque es la única manera en la que vas a sobrevivir. Si tú no aprendes palabra, te van a venir, te van a tumbar, y te van a patear, y te van a arrastrar por todos lados. Porque tú no sabes nada de lo que es Dios. Y hay personas que dicen: no, yo sí conozco a Dios. Y dicen: no, sí. Y es más, soy tan conocedor de la Biblia que digo que los testigos me den estudios los martes.
Voy los jueves con los mormones y los viernes también voy de repente ahí a la católica. Porque a mí no me hace daño nada. Dices, este tipo, ¿sabes cuánto conoce de Biblia? ¿Cuánto creen que ustedes conocen una persona así? Nada. No sabe nada. Porque si leyera lo que está ahí, se daría cuenta que todo lo que está haciendo, ¿qué es? Está equivocado. Así de sencillo. A veces somos tan buena onda que tenemos primos y los recibimos como si fueran hermanos. ¿No les ha notado? Pues a todos nos refiero con primos, con aquellos que se dicen medios hermanos, con aquellos que dicen que son cristianos y que realmente no andan por la vida como cristianos. Y los recibimos como si nada, ay, dale chance, y al rato se arrepiente. Lo que vimos la semana pasada, yo no tengo ningún problema por decirle a ese hombre inconverso, o decirle no lo reciban porque él se ha vestido de blanco, siendo que es una persona deshonesta y ladrona. Y eso lo dice Pablo. Y Pablo no tenía ningún empacho en decirle ladrón al ladrón, hermano. Y no se iba a quedar sin familia si le decía al ladrón, ladrón. Pero a veces eso nos angustia, ¿sí o no? Decimos, no, es que si le digo yo no me dejan de hablar por granito. Pablo sabía, hermanos, que su vida pendía de ese hilo tan delgado. ¿Amor a Dios o amor a la persona? ¿Qué quieren ustedes, hermanos? ¿A quién prefieren que los ame? ¿Que los ame Dios o que los ame esa persona? ¿Qué prefieren ustedes? Que me ame Dios. Al final, ¿quién me provee el pan? Dios. ¿Quién me da la salud? Dios. ¿Quién me da todo? Dios. Aquella persona de repente me da un chisme, de repente me da ahí una risa, pero es lo único, un problema de seducir, o sea, ¿para qué la quiero? Y Pablo era así, hermanos, tan tajante. Si esa persona anda mal, no te juntes con ella. No te juntes con ella. No, si te regala un trapo, ni el trapo que te regaló, lo uses. No hay ningún problema. Dios está contigo. ¿Que Dios no es suficiente para tu vida? ¿Que no te das cuenta que Dios te ama más? Ahora ya te diste cuenta que Dios te ama, ya te diste cuenta que Dios es tu Señor y Salvador, date cuenta que Dios pide que todos sus hijos se aprendan su palabra. Y es una regla, y es una palabra que te va a sacar de apuros el día de mañana. Es una palabra, hermanos, tan fuerte que no necesitas llamarle al pastor para que venga a sacar al demonio de tu casa. Porque tú con tu palabra vas a poder detener cualquier situación. ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando no podemos contra las demás cosas? Tenemos que correr por aquellas personas que tienen palabra. ¿Para qué? Para que vengan a ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra obligación como creyentes la estamos descuidando. ¿Descuidamos qué? La palabra de Dios. Podemos decir como Jesús dijo, escrito está, ¿en dónde está escrito? Todo lo que Jesús citó, hermanos, era palabra ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús citó para detener era del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque apenas se iba a escribir el Nuevo Testamento, ¿no? Se estaba construyendo la iglesia neotestamentaria, se estaban dirigiendo los apóstoles, pero se iba a hacer todo. Él iba a venir toda la palabra que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, tan simple, con el solo hecho de entender que Jesús mismo, con el Antiguo Testamento detuvo a Satanás, imagínense, con el Nuevo. Si el Antiguo tenía poder, hermanos, para detener las acechanzas del enemigo, ¿cuántos de ustedes han visto que el Antiguo Testamento tenga el poder del Evangelio? A veces se nos hace raro entender eso, pero ¿sabes qué? Jesucristo tiene palabra en el Evangelio desde el principio hasta el final y detiene con la misma palabra al enemigo desde el principio hasta el final. Y no necesito las cartas de Pablo, no necesito las demás cosas que ya tenemos hoy nosotros
gracias a Dios, para detener al enemigo, usó la palabra del Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay cosas que dices tú, ni siquiera las entiendo. No sé qué dice esto o qué dice aquello. No, apréndelas de todos modos, hermanos. Aprende la palabra desde el principio hasta el fin. Oye, hermanos, si con el Antiguo Testamento, hermanos, detuvo al enemigo, imagínate si aprendes el Antiguo y el Nuevo. Gloria a Dios. Palabra de Dios es palabra de Dios, hermanos, desde el principio hasta el final. Y de verdad se nos dijo, hermanos, la vida, la necesidad del cristiano es aprender palabra de Dios. No aprendan frases solamente, no aprendan métodos, aprendan palabra de Dios. Hay muchas personas que van por el mundo y dicen, hermana, ¿y usted cómo le hace para echar fuera demonios? Y entonces, mira, yo lo primero que hago es dejar esta oreja, luego la otra, me limpio la nariz y la fuera. Y dices, yo así le voy a decir de ahora en adelante. Y ya te jalas una oreja, te jalas la otra, te jalas la nariz, y la arrastrada que te va a dar el demonio no te la vas a quitar. ¿No? Porque tú pensaste que con métodos se puede hacer esto. Nuevamente vamos a la palabra y nos damos cuenta que cualquier cosa creada es detenida por la palabra de Dios. Yo quiero decirles esto. Todo lo que respira, y no es el Salmo, van a decir alaba, pero bueno, todo lo que respira, hermanos, todo lo que tiene vida, fue creado por una sola persona, por el Señor. Y dice la palabra que todo fue creado porque Él lo dijo, porque su palabra es lo que hace que las cosas sucedan, porque su palabra es el poder, porque cuando Él habla, las cosas que sucedían. Él decía, y Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y háganse esto, y hágase aquello. Todas las cosas creadas que son sustentadas con vida por el Señor, saben quién es su Señor. Amén, Y reconocen su voz. Todo. Ángeles caídos y no caídos saben quién es su Creador y saben su voz. Hijos y no hijos conocen su voz. Todos los animales, arriba, abajo, en el mar, todos saben quién es el Creador. Todo lo que tiene vida sabe quién es su Señor. Si tú te aprendes la voz de Dios, las cosas sabrán quién está hablando. Si no te aprendes la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios, tú no podrás hacer que nadie te entienda. Todas las cosas entienden la palabra de Dios, porque saben quién fue el que los creó. Aleluya. ¿Cómo se detienen todas las cosas? Escuchando a Dios. ¿Cómo voy a detener a ese ser maligno, a ese ente demoníaco que viene a atacarme? El que va a hablar no soy yo. ¿Quién va a hablar? Dios. ¿Qué le vas a decir? Lo que Dios diría. Cito las palabras de Dios que me dejó y les digo esas palabras. Y ellos inmediatamente saben qué van a hacer. Van a reconocer la palabra de Dios. Amén. Esta palabra solamente la pudo haber dicho. Y me recuerdo que el pasaje cuando este demonio estaba haciendo las suyas y llega Pablo, ¿no? Ya habían ido varias personas, o sea, y esta persona que no conocía de Dios dice, en el nombre de Jesús y en el nombre de, dice, de aquel Jesús que predica Pablo, ¿no? Yo te digo que salgas de esta persona. ¿Y qué le dice el Espíritu? Mira, yo conozco a Jesús y sé cómo obra, es más, es mi creador, o sea, yo sé quién es Él. Y también conozco a Pablo, ¿sabes por qué? Porque Pablo, todas las cosas que dice, no son palabras de Él, son palabras de Dios. Amén. Yo conozco a Pablo, y créeme, lo que Pablo dice no es su palabra,
Pero a ti, no te conozco. ¿Por qué no lo conocía? Porque no traía palabra, ¿eh? Tú vienes, ¿quién sabe qué estás diciendo? O vos con nosotros dos, porque uno es mi creador y el otro tiene la palabra de Dios en su boca. Amén, aleluya. Pero tú no traes nada en tu boca. ¿Y qué le pasó? Le dieron una arrastrada al pobre tipo, ¿no? ¿Qué es lo único que pasó? No tenía la palabra de Dios en su boca. Pudo haber copiado muchas cosas, pudo haber dicho muchas cosas, pero no tenía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tampoco tenía el Espíritu de Dios en su vida. Porque no era un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos, están obligados a aprender la palabra de su Padre. Yo quiero preguntarles una cosa: ¿cómo le hacen cuando la palabra de Dios ustedes la encuentran y dicen, mis ovejas oyen mi voz? Y yo las escucho, yo sé quiénes son ellas, pero todas las que son mis ovejas, ¿qué dicen? Oyen mi voz. ¿Cómo le hacen? Si no saben cómo es su voz. ¿Saben cómo es su voz? Su voz está aquí. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, sí, ya vienen sueños, oí como que alguien decía, hijo, te amo. No estamos hablando de eso, no. ¿Sabes a qué se refiere esa palabra de mis ovejas oyen mi voz? De que si tú encuentras un lugar en esa iglesia cristiana, tú sabes que Dios fundó una iglesia cristiana, y estás allá en el mundo, en aquel lugar terrible, y estás sediento, y dices, iglesia cristiana, eso me suena, ¿dónde viene? Viene en la Biblia. Las iglesias las fundó, voy a ver si ahí está Cristo. Y las ovejas son, lo que encuentran con pasajes, lo que encuentran donde está la Biblia anotada en su corazón, ¿saben qué hace el cristiano? Lo entienden. Van por la carretera, van arriba de la combi, de repente ven una parte pintada y dice, de tal manera muertos en un intuyo inmediatamente. Juan 3:16. ¿Qué pasó ahí? Los que oyen mi voz son mis ovejas. Amén, aleluya. Si tú lees la Biblia, no vas a saber ni siquiera dónde está ese pasaje. Mis ovejas oyen mi voz. Las demás pasan de largo y dicen, eso me parece como que bíblico. Ahí la hermana Marta repite eso, ¿no? Esa oveja, ¿sabes qué? Ni siquiera esa oveja no oye su voz, no sabe dónde está su voz. ¿Cómo oye la voz del Señor? Nadie, hermanos, te va a decir, esta es la voz del Señor. Amén, gloria a Dios. Si tú encuentras un texto grabado, un texto escrito, estás escuchando al Señor. Amén, Porque amén. ya no tiene más que hablarte, ya está aquí su voz, su palabra. Si tú no crees, si tú no aprendes esto, vas a estar perdido. Y vas a estar siempre pidiendo dirección porque dices, es que no lo escucho, hermana, no escucho. Me acuesto y le pido que me hable, le digo, y a cada rato estoy chillando y le digo que me hable, y no me habla. ¿Y qué le dices? Hermano, lea la palabra de Dios. No alucine, por favor. No trates de encontrar una alucinación, encontrarse en un momento, ¿no? Lea la palabra y el Señor le va a decir hacia dónde debe de ir, porque mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Dónde está la voz del Señor? Yo quiero oírla. Agarra la cabeza y agáchasela y pónsela enfrente de la Biblia. Ahí está la voz del Señor. Amén. ¿Quieres oírlo? Solo las ovejas pueden oír su voz. Y lo que Jesús siempre dijo, y lo que se dice también en los Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Si tú no eres oveja, no vas a escuchar nada de lo que dice. Porque las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas nunca estarán perdidas porque siempre seguirán ¿qué? La voz de su maestro. Esas personas son las que creen en el Señor, las que tienen
tienen palabra, las que aprenden a oír la voz del Señor, las que aprenden a leer la Biblia, las que se quedan con la palabra de Dios, las que entienden cuál es la voz del Señor y cómo la voz del Señor bendice sus vidas. Si no es esa palabra, tú no vas a poder detener absolutamente nada en tu vida. Jesucristo nos dio la demostración de que no fue el poder del Espíritu Santo, de que no fue el poder del ayuno, sino fue, hermanos, que el poder de la palabra, lo que alejó la tentación en ese momento. Jesús le dijo, escrito está, Jesús le dijo, escrito está. Y dice, hermanos, en el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? El diablo entonces, ¿qué? Le dejó, ¿y qué más? Y ángeles le servían. En Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, ¿qué dice? No se fue, no lo echamos fuera, no lo quemamos, no lo destruimos, lo apartamos. ¿Y se alejó cuánto? Por un tiempo. Aquellos hermanos que piensan que ya la libraron, no se va, no se va. Si lo sienten así, no se sientan así, ¿se aleja qué? Por un tiempo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Leer más. Sí, este tipo de creen que no estaba, hermanos, intentando algo. No, él dice que estaba haciendo un trabajo. Y cuando el diablo, ¿qué dice? Hubo acabado toda tentación. Lo dejó con ya, con esto terminamos. Nada más 3 cosas voy a hacer. Terminó su trabajo. Su trabajo era tentar al Señor. Su trabajo era presentarse. Su trabajo era ya se terminó. Se alejó por un tiempo porque iba a continuar la situación de la vida. No se fue. No se detuvo, hermanos. Está ahí. Está ahí. Y créanme, cuando pase por tu casa, no se va a detener, se va a alejar. Ya la libré, ya salimos adelante. Se va a alejar. Lee la palabra, hermano, porque él solo se va a alejar. Él no es una persona que se va, que se retira, que deja que todo se quede tranquilo. No. Él solamente se aleja para seguir con su trabajo. No tienes palabras, no tienes más. Igual va a regresar. ¿Qué le vamos a decir? ¿Hablando de él? Nunca nos dicen, hermanos, que los ángeles le servían a cada rato, no piensen que le servían solamente cuando se fueran. Aquí dice que los ángeles estaban con él en todo momento. En Marcos también nos dice lo mismo, que los ángeles estaban ahí para servirle. Ellos no interfirieron, hermanos, en ningún momento. Esto quiero que ustedes también lo tengan, hermanos, bien en mente. Vamos a Marcos, hermanos, capítulo 1. Quiero que vayamos a Marcos. Marcos, capítulo 1. Amén. Uno, 12 y 13. Y luego el Espíritu le puso al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. ¿Y qué? Y los ángeles le servían. Hermanos, los ángeles no intervinieron en ningún momento en la tentación. Los ángeles no detuvieron, hermanos, el ataque. No te vayas con la finta de que el ángel de tu guarda, tu dulce compañía te va
te va a librar, ya tira tu calcomanía de tu cartera y ya saca la tarjetita, ya tírala, no te van a hacer el paro, o bueno, no te van a ayudar en ningún momento. Es otra cuestión para la que los ángeles están, sí te cuidan en algunas situaciones, te pueden cuidar en accidentes, te pueden cuidar de muchas maneras. Dios puede hacerse presente de muchas maneras para sustentar tu vida con ángeles, pero cuando se trata, hermanos, de que tú demuestres, de que tú enseñes que eres hijo de Dios y hables de Él, Él va a dejar que tú lo presumas, hermanos. Él va a dejar que tú seas ese Job. Tú puedes, Job. Amén. Yo quiero preguntar, o sea, llegó el enemigo, mira, si le quitas esto, te va a hablar mal. Quítaselo. Yo sé quién es Él. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No, pero vas a ver ángeles, no va a enviar a nadie. Yo sé quién es Él, Él va a hablar de mí. Llega la hermana, y ahí le mandan a la hermana, dice, no, los ángeles no, ella va a hablar de mí bien bonito. ¿No? El Señor sabe qué van a contestar sus hijos. No tiene que mandar a un ángel a detener a otro ángel. Los ángeles no intervinieron, hermanos, para detener esto. Eso deben entenderlo. ¿Por qué? Porque se esperaba que Jesús dijera lo que tenía que decir. Va a llegar a tu vida, y recuerden, los pasajes no dicen, aunque el otro gente ande rondándote, no te preocupes porque sus ángeles estarán cubriéndote. No dice así. Y también eso usó el enemigo con Jesús. Es que dice la palabra, a que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué dice Dios? Eso es diferente. Que un ángel te cuide en tu salud, que te libre de un accidente, que vaya, te visite tu casa, te lleve alimento. Muchas cosas suceden con ángeles, no están relacionadas directamente con sustentarte durante un momento en el que tú tienes que dar testimonio. Tu testimonio es tuyo. Y cuando tú testificas delante de Dios, estás diciendo, este es mi Señor, este es mi Dios. Y yo estoy preparado, Señor, para todo. El ángel no va a confesar que Jesús es el Señor, Él ya lo sabe. El que lo tiene que confesar, ¿quién es? Tú. Y eso puede venir a tu vida para que tú confieses a Cristo, para que tú hables de Cristo y tengas palabra de Dios en tu boca. Pero si no, hermanos, el ángel no lo va a hacer por ti, porque ese no es su trabajo. Así que, hermanos, no se vayan con la finta. Ya quemen esa tarjetita, ya no la traigan en su cartera, ya no se aprendan esa frase, ya no les va a servir. A lo mejor les va a servir para cuando vayan en la calle, salgan a pasear en el coche de accidente, y ustedes pidan que pues Dios les ayude y un ángel llegue y haga el trabajo. Pero para confesarlo delante de los demás, cuando venga el tentador o venga alguna situación, el ángel no lo va a hacer, hermanos, de verdad. Así que lo que nosotros tenemos que entender con la tentación de Jesús, ya vimos que nos dice la tentación, ya vimos que no es para tal o cual cosa, y ya nos dimos cuenta que la tentación de Jesús tiene implícitas muchas cosas para beneficio de nuestra vida. Necesitamos entender que el mayor mensaje y concepto que tiene desde el principio en Mateo, Marcos y Lucas es que el Hijo de Dios debe de tener palabra de Dios en su vida y aprender la palabra de Dios en su vida y saber usar esa palabra en su vida. El Hijo de Dios tiene una obligación, alimentarse de la palabra de Dios. Si no se alimenta el Hijo de Dios de la palabra de Dios, estará aquí débil en todo momento y no podrá detener nada de lo que pasa en su vida.
Así que, hermanos, el Hijo de Dios tiene la obligación de alimentarse de la palabra de Dios. Si no, créanme, ayude y haga todo lo que tiene que hacer, el poder viene. Créanme, hermanos, y créanme porque la palabra lo dice, el poder viene a tu vida porque la palabra de Dios está en tu vida. Si tú tienes palabra de Dios en tu vida, las personas, los seres, todo aquello creado, podrá entender quién es Dios. Hermano, Entonces, el chip, ¿para qué es el ayuno? el ayuno, hermano, le ayuda a usted a poner todo el ayuno en la mesa. Como decir, tengo problemas, la iglesia tiene problemas, el hermano tiene problemas, la hermana tiene problemas. Vamos a ponerlo todo en la mesa y aclarar si realmente es un problema, o fue un descuido, o fue esto, o fue aquello, y de qué manera queremos que Dios intervenga en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de repente decir, yo no tengo dinero, no los quiero que el dinero se debe porque necesito pagar una deuda. Y le preguntamos, hermano, ¿y no se gastó el dinero? Dice, no me acuerdo. Vamos a orar para ver si no se le echó otra cosa, ¿no? Y decir, ¿por qué le estamos pidiendo a Dios que resuelva algo que usted ya tenía que haber resuelto en su vida? Y empezamos a Dios, y Dios le va a revelar de qué manera, hermano, empezamos a administrar, a economizar y ver cómo Dios va a hacer para que su vida otra vez se nivele y usted no se sienta presionado. El ayuno es un lugar donde usted pone todo delante de Dios para que ese campo tranquilo, hermano, empiece a verse verdaderamente con flores y no solamente con tormentas, ¿no? Un lugar donde usted puede tener una relación con el Señor, no está preocupado por el alimento, está preocupado ¿por qué? Por su situación que está pasando en ese momento. Y va a concentrar toda su fuerza, todo su corazón, ¿para qué? Para que Dios le muestre qué es lo que tiene que hacer y cómo Él va a obrar en su vida. Y usted va a ayudar, hermano. Yo tengo una necesidad, mi esposo está enferma, yo quiero ayudar. ¿Para qué? Bueno, para que Dios me diga cómo la tengo que cuidar mejor, cómo tengo que darle la medicina, para que Dios nos ayude en esto. Y se va a aclarar y Dios va a mostrarle muchas cosas a mí. Pero no lo va a empoderar a usted, le va a mostrar, le va a enseñar y lo va a tranquilizar. Pero la provisión es siempre la confianza de lo que Dios va a hacer, hermano. Dios va a hacer con su vida en todo momento, hermano. Pero usted tiene que poner siempre en claro todo. ¿Por qué digo a una palabra que solo con oración y ayuno pueden expulsar un demonio? Solo con oración y ayuno usted puede expulsar un demonio. Estamos viendo el contexto. Están los apóstoles. Los apóstoles, ¿cuánto tiempo ayunaban y oraban, hermano? No, pues casi no entendí. ¿Cuánto tiempo ayunaban y oraban los apóstoles? No, que no, porque Ninguna. no lo hacían. Eran judíos y ayunaban. Eso era, recuerden, los judíos ya ayunaban de por sí. Pero solo ayunaban cuando había fiestas o cuando les caía o cuando se anunciaba. Recuerdan en el Antiguo Testamento dice, todo el pueblo proclama ayuno. ¿Qué hacían? Rompían sus vestiduras, se ponían silicio y ayunaban. ¿Qué querían? Una respuesta de Dios, un milagro, algo grande por detrás. Pedro, Juan eran pescadores, salían a pescar todos los días, el sustento estaba. ¿Qué necesitaban? ¿Qué milagro necesitaban? Igual, tenían el pan, ya estaban acostumbrados a que los romanos nos mandaran. ¿Qué querían más? No hay nada. No hay oración, no hay ayuno, apenas creen que yo soy el Señor. ¿Cómo van a sacar a esa persona? ¿Qué tiene que hacer la persona? Concéntrese, ayune y llore. ¿Para qué? Para que vean quién soy yo, para que se aclare quién poder que. ¿Iban a arrojar fuera al demonio? No. ¿Quién sacó al demonio al final de cuentas? ¿El Señor? Bueno, pero también le dice, al final hay una parte ahí en ese relato cuando dice,
oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he estado aquí para soportarlo? Los discípulos no tenían fe, no estaban saturados de la palabra de Dios para poder. No tenían esa relación con el Señor. O sea, ellos no podían repeler cualquier tentación en ningún momento, como lo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque no tenían ese trabajo, o sea, no habían practicado lo que la iglesia quisiera empezaría a practicar más adelante. Hoy ustedes pueden saber cómo detener, hermano, al enemigo en su casa. Ayuno y oración le van a dar a usted una relación con el Señor. Pero ¿qué vimos hoy? Palabra de Dios. Los discípulos no lo tenían, hermano. La iglesia cristiana se fundó, nos cuenta la historia de los evangelios en el libro de los Hechos. Se iban a poner las bases para la relación con el Señor. Una de esas relaciones, hermano, era tener que alimentarnos de la palabra. No había Biblias, todo era de palabra, todo era, yo te digo, tú me dices, no había Biblias en ese momento, hermano. No había Biblias. Todos tenían que ir a oír en la sinagoga, abrían el rollo y les leían Isaías. Al otro sábado abrían el rollo y les leían Jeremías. Al otro día, así era, hermano. No tenían Biblias. Entonces de repente viene este Jesús y empieza a hablar de Dios y de su poder, de su grandeza, de lo que está escrito en los libros. ¿Y sabe qué era lo más precioso? Que Jesús hablaba de lo que estaba en los libros sin tener los libros. Amén. Ya no había que ir a la sinagoga. ¿Saben qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer solamente? Sentarse. ¿Recuerdan el sermón del monte? ¿Qué hicieron cuando empezaron a escuchar el sermón del monte? Se sentaron, dice que se llenó el monte. Porque este joven empezó a hablar de Dios. ¿Cómo le hacía si no tenía los rollos que los sacerdotes sacaban cada sábado para leerlos a las personas? Y entonces el Señor empieza a enseñarles. Una persona no solamente se alimenta, hermano, con esto, con los poderes, con la necesidad de la oración y el ayuno, se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar, hermano? En ese tiempo, antes de la iglesia neotestamentaria, la única manera era que los que ayunaban y los que oraban, que eran los sacerdotes o aquellos poderosos, vinieran y lo hicieran. Pero Él les estaba dando ese ministerio y les estaba diciendo que podían hacer algún día y repeler ciertas cosas. ¿A quiénes? A los que éramos comunes y corrientes. Eso no saben, cuando no lo han oído, no saben quién ayuda y ora todo el tiempo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos están así y ellos son capaces de hacer muchas cosas según Él. Pero tú no puedes hacer. ¿Quién era? ¿Con quién estaba hablando? Con pescadores, con personas normales y comunes. ¿Cuándo lo vas a poder hacer? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor les dará poder no solamente para eso, les dará poder para escuchar la voz del Señor. Y ustedes escucharán la voz y podrán hacer muchas cosas más. Pero durante el tiempo de los evangelios, la iglesia estaba formándose. Y era necesario que Jesús enseñara muchas cosas, hiciera muchas otras, para que nos dejara ejemplos de cómo nosotros debemos de hacer muchas cosas en la iglesia cristiana. Pero muchas otras cosas no tenemos que preocuparnos, hermanos, por hacerlas. En una de esas el expulsar demonios, o sea, no se angustien por sacar demonios. Yo sé que esa no es la idea, ¿verdad? Realmente la idea es cómo es el ayuno real. Pues el ayuno es esto, bueno, la relación con el Señor, donde muestra su grandeza, su amor para usted y le hace sentir que Él ya arregló todo. Aunque ese ayuno no le está dando el poder de que se va a arreglar, pero sí le está diciendo, no te preocupes, yo estoy en eso. Y recuérdenlo siempre, ¿por qué se levantaron los ayunos en el Antiguo Testamento, hermano? Porque querían que pasara
de que sucediera una cosa así. ¿Qué sucedía? Daban calma y tranquilidad. ¿Qué pasó? Les voy a decir, por ejemplo, cuando Daniel ya se cumplía, dice que él empezó a ayunar y orar, rompió sus vestidos y empezó a orar porque dice, ya se va a cumplir el tiempo. ¿Qué pasa? Bien, ya te oímos, ya sabemos, no te angusties, ya todo está bien. Él estaba teniendo esta relación con el Señor, él quería estar lo mejor relacionado con el Señor para que si sucedía algo, pasara en su mejor momento, ¿no? En la relación con los demás. Ustedes quieren algo, hermanos, busquen al Señor, oren al Señor, pueden ayunar, pero recuerden, las cosas van a pasar y el Señor está atento, pero usted cuando está mejor, en su mejor forma, en su relación con el Señor, usted va a sentir cómo el Señor está orando y se va a sentir con esa calma. ¿Sí? Porque igual voy a hacer una oración de ayúdame a orar porque mi esposa ahorita está muy enferma, y igual el Señor puede orar, como usted puede empezar a orar y en los brazos del ayuno entender cómo Dios va a resolver su problema. O sea, hay muchas maneras de ver cómo Dios toca con su vida, y hay unas que son calmadas, los ayunos que son para ir llevando esta preocupación, esta necesidad a un punto donde va a suceder, o las oraciones de intercesión donde está pasando y necesitamos que suceda algo, ¿no? Entonces hay muchas formas, hermanos, de ver cómo Dios en su palabra, hermano, a través del Antiguo y Nuevo Testamento nos fue mostrando cómo Él iba a derramar su poder sobre el pueblo de todo el mundo. No sé si... ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Si no, ¿no? Bueno, no, porque cuando tocamos Apocalipsis no van a pensar que... No, pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a escribir nuestro rostro, y pues nuevamente dejemos que Dios siga hablando en nuestra vida y pues que Dios siga siendo fiel con nosotros en todo momento. Vamos a orar. Padre, te alabo, Señor, en esta hora y agradezco tu bendición en nuestra vida. Pido que tú sigas derramando de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, que tú sigas dando capacidad para entender tu palabra, Señor, y en todo momento tu gracia se manifiesta. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad y por todo lo que haces por nosotros día por día. Bendice esta congregación y a cada uno de sus hermanos en sus trabajos que desarrollan y todo lo que hacen, Señor, para bendecir la iglesia. Gracias por los jóvenes, por los adultos, por los niños y por todos aquellos que alaban tu nombre en este lugar. Bendícenos, Padre eterno, con toda bendición, y gracias por permitirme a mí y a mi familia estar aquí en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén.